Hola, soy Roberto Rodríguez, gracias por acompañarnos en un nuevo encuentro de El Mundo en 7 días, amplificados en el mundo entero, aquí en nuestra comunidad digital, en YouTube, en FM Mundo Live. Además, amplificados, sí señor, a todo volumen por la señal de 98.1 FM para Quito, hacia el centro del país, Tungurahua y Cotopaxi a través de Extrema FM. Gracias también por su amplificación a Primicias de la Cultura. Avanzamos en cobertura y en sonido en el mundo entero. Ahora para conversar sobre el lenguaje inclusivo en las prácticas educativas. ¿De qué se trata este documento que está trabajando hoy, que está próximo a presentar el INEVAL en el Ecuador? ¿Qué es el INEVAL? ¿A qué se dedica? Conversamos con su directora ejecutiva, Susana Araujo. Ese es nuestro encuentro de hoy, aquí en El Mundo en 7 días. Arrancamos. Muy bien, como lo habíamos anunciado, hoy vamos a hablar de materia de inclusión. Es por ello que hemos entablado una conversación con Susana Araujo, directora ejecutiva del INEVAL. Y queremos empezar por ahí justamente, conociendo qué es el INEVAL, cuál es su función dentro del territorio ecuatoriano, más allá de saber que es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Susana, muchísimas gracias por atender esta entrevista. Roberto, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los radioescuchas. Efectivamente, el INEVAL es un instituto que tiene como propósito fundamentalmente hacer una evaluación en 3 componentes. Evaluamos el desempeño de los estudiantes en las 4 áreas básicas, en cuarto, séptimo, décimo y tercero de bachillerato, con muestras, hacemos un proceso muestral a nivel nacional de cómo van los aprendizajes de nuestros estudiantes, de nuestros niños y jóvenes. Evaluamos el desempeño de los docentes del sistema educativo ecuatoriano y evaluamos la gestión escolar. Esas serían, muy resumidas, los 3 componentes que tiene el INEVAL como misión. Es una entidad del gobierno, es una entidad autónoma creada de acuerdo al estatuto y al reglamento de la LOEI, y tenemos aproximadamente, en noviembre cumplimos 10 años, así que somos jóvenes, tenemos 10 años y un par de meses. Y en este proceso de construcción hoy en materia están abocados a esta promulgación de este documento para el fomento del uso del lenguaje inclusivo y las prácticas educativas. Quiero que hablemos un poco de eso, porque cuando se habla de inclusión muchas veces nos quedamos en temas ortográficos y gramaticales, pero no vamos realmente a la esencia de lo que es la inclusión propiamente. Efectivamente, así es, Roberto. Y este ejercicio, te comento que inicialmente fue un ejercicio interno. Nosotros tenemos una de las tareas para hacer esta evaluación es justamente la construcción de lo que llaman las estructuras, los ítems o reactivos. Y nos dábamos cuenta que tanto en el tratamiento de elaboración, como tú dices, del lenguaje, como también el componente de cómo abordar estas evaluaciones con personal o personas o docentes o estudiantes que tengan situaciones de movilidad humana, situaciones que tengan que ver con el tema de género, no se estaba tratando como debería tratarse. Entonces, el equipo, y esto creo que es interesante y como un ejemplo de lo que las entidades puedan hacer, el equipo nos planteó trabajar esto para que los elaboradores o los itemólogos, como le llaman, los que elaboran los ítems y las personas que trabajen en toda la cadena de valor de la producción de ítems y del proceso en sí de evaluación tengan conciencia de que existe a través del lenguaje, que como tú sabes con el lenguaje podemos decir muchas cosas, o sea, el lenguaje viene y traduce lo que nosotros somos, lo que nosotros pensamos, cuáles son nuestras creencias, cuáles son nuestros valores. Y muchas veces a través justamente del lenguaje dejamos y hacemos que se produzcan muchos sesgos. Entonces, el primer ejercicio fue justamente trabajar en qué tipo de ítems o preguntas no deberíamos hacerlas, y la guía es una guía bastante sencilla porque es un primer ejercicio que creo que lo importante de esta guía para trabajar el lenguaje inclusivo es que trabaja la parte de forma, pero también de fondo. Y algo que también creo que es importante y es un ejemplo, digo yo, en el buen sentido de que se pueden hacer las cosas, es que este texto, en un momento determinado que iba a ser de producción interna, lo presentamos a los consejos nacionales, que son entidades que desde su espacio están haciendo su trabajo, el Consejo Nacional para la Igualdad de la Discapacidad, el Consejo para la Igualdad de Género, el Consejo de Pueblos y Nacionalidades,
el Consejo para la Igualdad de Movilidad Humana. Todos estos consejos no fueron los que validaron y miraron si este material tenía estos componentes. Eso justamente es lo que quiero tocar. Porque, insisto, muchas veces el tema del lenguaje inclusivo o del tema de la inclusión en general se lo lleva por la línea superficial de un tema ortográfico o gramatical, mucho más allá de sus reales alcances, ¿no? ¿Cómo les fue a ustedes con el avance, por ejemplo, en el tema de inclusión de discapacidades, en el tema de inclusión de nacionalidades? ¿Cómo avanzan? ¿Cuáles son las propuestas hacia esos lados, por ejemplo? Por ejemplo, en el tema de las discapacidades, cuando nosotros trabajamos en los materiales, ¿no? Muchas veces pensamos, entre comillas, que las personas no tienen una discapacidad y por lo tanto, en el momento de rendir una prueba, tienen que rendirlas igual que todos, cuando efectivamente debe haber un procedimiento y un protocolo de trabajar un material diferente. Si el estudiante o el docente va a dar una evaluación, por poner un ejemplo para graficar de alguna manera, debemos trabajarlo con un tipo de letra para este grupo poblacional diferente, Okay. Con tamaños grandes, con fondos de color que sean distintas a los que uno puede leer en un texto, entre comillas, como cualquiera de nosotros. O, por ejemplo, en el tema de las nacionalidades, o sea, el momento que nosotros estamos indicando, sí, es decir, ellos son, o en movilidad, trabajamos el tema de que en el lenguaje expresamos o reflejamos una serie de elementos o de factores ideológicos que son bastante fuertes. Y nosotros, solo voy a poner otro ejemplo, el de decir nuestros pueblos, son los pueblos. El momento a veces de decirlo nosotros, quizás a veces hay esta misma idea de que son nuestros, pero ¿por qué no son nuestros pueblos hispanos, digamos? Entonces, a veces en el lenguaje y en la forma como se abordan, el hecho mismo, por ejemplo, que una gráfica, Roberto, cuando estamos haciendo una evaluación y ponemos a los indígenas en las labores del campo, está bien, es real, pero también tenemos grupos indígenas que están trabajando en bancos, que tienen su propia proactividad. Entonces, a veces con los textos y las imágenes, también transmitimos un mensaje ideológico de fondo. Y creemos que, por ejemplo, nosotros decimos, no, pues los yanquis, los sudacas, los de estos, o utilizamos la mujer, o trabajamos en imágenes, por ejemplo, en las evaluaciones, en que la mujer está ayudando, está haciendo las tareas y el hombre está ayudando. Entonces, ¿es ayudando o es haciendo un trabajo compartido? Ahora, yo ahí lo que me encanta lo que estás diciendo, ¿cómo logras o cómo se logra romper esos estereotipos de asignación de roles que viene del proceso primario de educación? Es decir, no tenemos unos libros de texto que nos llevan a vivir unas fantasías y unas fábulas que están escritos a lo que obedecía en aquel momento y no se han actualizado a la fecha. Es decir, tu lucha es una lucha sin cuartel, pero en un territorio totalmente agreste e inhóspito. Quiero ser positiva, Roberto, y creo que ha habido un ejercicio, y te lo comento que quiero ser positiva porque he visto un cambio. Yo trabajé cerca de 10 años en la producción de material didáctico, justamente de textos escolares. En los primeros años, cuando hacíamos textos, no nos interesaba, o sea, era el reflejo lo que cada uno de los autores podía trabajar. Pero yo creo que, por decirte, a los 4 o los 5 años, estoy hablando de los años 90, hubo toda una oleada de los editores en el que teníamos que decir, hay que quitar esos estereotipos, hay que trabajar, y ahora yo creo que ha habido un avance. Yo veo los textos escolares comparándolos con los años anteriores y veo que ha habido un progreso, que necesitamos trabajar y seguir trabajando desde diferentes ámbitos, de diferentes frentes, sí, pero creo que ha habido un avance. Vemos situaciones, realidades, historias, lecturas que dan una cuestión de la plurinacionalidad, de la pluriculturalidad, del respeto al otro, del respeto al diverso, del respeto a la minoría. El trabajo, por ejemplo, es que es toda una cuestión que creo que la escuela está trabajando, pero falta la concientización de varios. O sea, el momento de estereotipar a una persona por hombre o mujer, macho o hembra, ese momento estamos como un poco poniendo en cajitas a cada una de las personas. Creo que podemos hacer cosas,
Creo que esta es una tarea muchísimo desde la familia, Roberto, desde cómo tú concibes y cómo tú trabajas con tus hijos en este tema, ¿no? Porque todavía seguimos viendo, entonces, que la chica se levante y atienda al hermano, y el hermano está sentado, ¿no? O que la niña sea la que tiene que lavar los platos porque el chico tiene que irse a jugar fútbol. O sea, en nuestros día a día vivimos de eso, y creo que esto es importante de que poderlo ir reflexionando y haciendo algo para cambiar esto, porque no, somos productos de una sociedad, pero yo lo que decía de los consejos fue abrir un mundo. En lo personal he sido educadora durante casi, no sé, 30 años de mi vida, y he tratado de pensar como docente de que hay que abrir estas posibilidades. Pero digo yo, hablar con el Consejo Nacional para la Discapacidad, tener esta reunión donde nosotros les presentamos el documento previamente y escuchar los diferentes enfoques y cómo ellos nos fueron orientando. Yo creo que no puedo decir que esta guía es una guía que va a revolucionar, pero creo que el hecho de tener un documento que nos pone a pensar como maestros de cómo debemos trabajar estos temas de género, de igualdad, de pueblos y nacionalidades, de movilidad humana, que es tan importante en estos últimos años, ¿no? El tema de decir el ilegal, el inmigrante, el que viene de afuera y que nos... O sea, de hecho, hay una serie de realidades, porque hay inmigrantes desde que vienen de Loja a Quito, y también ellos son migrantes, y tienen que entender también una idiosincrasia, una cultura que no necesariamente, a pesar de ser ecuatorianos, es la nuestra. Entonces, poco resumiéndote esta tarea que tú dices que puede ser difícil, lo interesante es que cuando se me presentó a mí la idea y era el Producto Interno, el mismo equipo, que es el equipo joven del INEVAL, me decía, ¿por qué no lo mostramos? Este es un ejercicio interno para nuestros elaboradores y demás, pero creo que hemos construido, haciendo un estado del arte y una reflexión sobre cómo se trabaja el lenguaje y cómo nosotros debemos cuidarnos como entidad que se encarga de evaluar, pero este mismo le puede servir a quien quiere hacer un documento, un ensayo, a un estudiante, a un docente. Entonces, un primer ejemplo de lo que podría servir es integrar, creo que esas son las dos claves que pensaría yo, es que abrir los espacios para discutir de estos temas, abrir esos espacios para conversarlos al interior de las escuelas, en las familias y obviamente en las entidades del Estado que muchas veces producimos una serie de documentos. Esos documentos deben estar trabajados de una buena manera y también con un tratamiento especial que se hagan. Digo especial en el sentido de que hay veces en que los excluimos, pero debemos irlos incorporando y ese tratamiento es el que debemos seguir manejando. Te felicito mucho por el trabajo que vienes haciendo, que es un trabajo silencioso porque toma tiempo el recabar la información, procesar la información y poder socializar esta información en favor de educar a los educadores, que por ahí debemos empezar para que los educadores eduquen a sus educandos y la cadena siga dando frutos. Así que es un trabajo largo, potente, y te felicito por lo que vienen haciendo. Qué bueno haber podido compartir este espacio contigo, Susana, y poder compartir con nuestra audiencia estas iniciativas que van en pro del desarrollo, van en pro de seguir creciendo como, yo creo que no solamente como país, sino como sociedad. Así es, Roberto, yo te agradezco porque este espacio es justamente, nuestro objetivo es difundir e invitarles a tus radioescuchas de que ingresen a través del Google, ahora googleamos todo, que googleen Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Allí vamos la próxima semana ya a colocar, a colgar, como se dice, a colgar el documento. Es un documento de 56 páginas con muchos ejemplos y trabajado desde los diferentes enfoques, como decíamos, género, discapacidad, cultura, etnoeducación, situaciones de movilidad humana. Y también invitarles, porque sé que tu público es variado, te voy a poner rápidamente un ejemplo que tuvimos el mes anterior. Trabajamos en una agenda de investigación educativa. ¿Cuáles son los temas que se deben investigar los académicos, las personas que están a punto de graduarse de las universidades, en licenciaturas o en maestrías? Visitamos 54 universidades que nos acogieron a nivel nacional con un equipo del INEVAL que fuimos a presentar esa agenda, donde planteábamos 5 ejes que son importantes investigar. Y les dábamos, como decíamos, cuando nosotros nos graduamos en la licenciatura,
¿y ahora sobre qué voy a trabajar en investigación? La famosa tesis. Entonces Eso es un también, dolor de cabeza para empezar. sí. Entonces, en la página, en el googleo del Ineval, van a encontrar también esa agenda que la seguimos, ahora estamos con institutos tecnológicos superiores. Entonces, también invitarles a que lo revisen. Y una última cuñita, en esa página, están interesados en el tema de educación inicial, hace aproximadamente 3 semanas hicimos el lanzamiento de unos resultados de cómo están nuestros estudiantes, los más pequeñitos que ingresaron a primer grado después de la pandemia. Resultados de aprendizaje de los niños en el tema de sus primeras nociones de la prematemática, de la prelectura, de la convivencia y la sociedad. Entonces, como tú ves, hay varios temas, así que les invitamos a que ingresen y te invitamos a ti también, Roberto, a que algún momentito nos hagas el googleo y nos sigas invitando porque nos encantaría seguir presentándote más noticias. Encantado. Muchísimas gracias. Susana Araujo, directora ejecutiva del Ineval con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto.